áreas, deportivos, una cancha, estéticos, de seguridad ciudadana, o sea, de algunas calles, de seguridad vial, en rutas, etcétera. O sea, para que un proyecto de iluminación en áreas exteriores esté de acuerdo a los requerimientos mínimos de alumbrado, es necesario, como en todas las cosas, conocer algunos criterios o acordar algunos criterios de instalación. Para el alumbrado de una calzada, hablemos de calzada, ¿no es cierto? Algunos de esos criterios, ¿cuáles serían? La utilización de esa vía, ¿no es cierto? La cantidad de tráfico, de vehículos, de personas, de ciclistas. Ahí nos dicen moto, pero ya en Tucumán tenemos que poner a las motos como un punto importante de circulación. La dificultad en la tarea de conducción, ¿no es cierto? Si la calle o la ruta o la autopista eh, está en buen estado, es recta, es en pendiente, es una curva, etcétera, o es con zigzagueante. Si hay cruces, el tipo de cruces, cómo son, ¿cierto? Hay veces que son a nivel y no pasa nada, hay veces que son digamos, hay veces que son en desnivel, disculpe, y no pasa nada, hay veces que son a nivel y son peligrosos y hay que iluminarlo con más intensidad que otras cosas. También hay que tener en cuenta el nivel de luminosidad del entorno, o sea, no es lo mismo iluminar una calle en un barrio que iluminar una calle en la 25 al 200. ¿Por qué? Porque está lleno de negocios y esos negocios todos están iluminados en su vidriera, en sus cartelerías, etcétera, y esa iluminación circundante obviamente que influye en el nivel general de la iluminación. Si vamos a ver calles, digamos, si están separadas, si hay una, supongamos una avenida, tiene una platabanda angostita, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, como casi todas las de Tucumán, que es muy angosta, debe tener un metro, metro y medio. O es una platabanda ancha, como en Yerba Buena, ¿no es cierto? La avenida La Conquija, que tiene una platabanda ancha, o la Perón, ¿no es cierto? Que tienen platabandas anchas. Y luego también hay que tener en cuenta la seguridad de las personas, ¿no es cierto? O sea, no es cuestión de iluminar solo la calle, ¿no es cierto? Si ahí estamos por iluminar una ruta en medio de la nada, obviamente que no va a haber personas caminando. Entonces ahí no nos interesa, no vamos a gastar un centavo, un lumen que vaya hacia lo que sería la vereda porque no nos interesa. Pero si estamos por iluminar la avenida Mata de Luna, bueno, hay mucha gente que camina por ahí. Y en todas las calles en Tucumán hay gente que camina, en Tucumán y en todos lados. Entonces las veredas hay que iluminarlas para darle seguridad también a las personas. Eh, Esta es una breve descripción, digamos, de cuál es la clase de iluminación, pero eso en realidad no nos interesa mucho, sino lo que sí les quiero mostrar es el nivel de iluminancia. Máximo o medio, digamos, y el mínimo que es el que nosotros vamos a usar. En realidad nosotros trabajamos con el medio o el mínimo. El máximo depende de lo que quieren, no tiene límite, es lo que ustedes puedan gastar. Entonces, en calles de gran importancia y de prestigio, no sé, la 25, la 24, el 9 de julio, la San Juan, qué sé yo, el nivel de iluminancia media es 20 lúmenes por vatio. Por si alguno se acuerda, cosa que no creo, ¿cuánto era la iluminación que no usaron en el práctico del aula? ¿Alguien sabe? ¿De 500? El nivel que han usado era más o menos 500 lux, 400 lux, 500 lux. Es lo que hace falta en un aula. Miren en una calle. Estamos hablando de la más iluminada con 20. ¿Mm? Ciertamente en la calle lo que hace falta es que uno vea cuando viene otra persona, cuando vea venir un auto, una bicicleta, una moto, etcétera. No hace falta poner una iluminación como para leer un libro o para escribir, sentado ahí abajo del foco. ¿Mm? O sea, y un mínimo, así como tiene 20 de media, tiene un mínimo de 7,5. Bueno, y así están catalogadas los distintos tipos de calles. Esta tablita está en los apuntes, donde dice calle de uso elevado, peatones y ciclistas, 10, calle moderado, 7,5, calle de uso bajo, digamos, o sea, no hay, no sé, digamos una calle por afuera de las 4 avenidas,
¿Mm? O sea, Profesor, va bajando en la medida en que hay menos uso o menos necesidad de iluminar la calle, obviamente. Para iluminar la vía pública, nosotros usamos las luminarias. Las luminarias son el mismo concepto de una luminaria para interiores que para exteriores, salvo que las luminarias para exteriores tienen distintas características. Pero el concepto es el mismo, es una lámpara encerrada en un artefacto que la protege, en este caso, de las inclemencias del tiempo. Entonces, las luminarias son aparatos destinados a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus elementos auxiliares. Además, ella sirve de soporte y conexión a la red eléctrica. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos auxiliares que nombro ahí? Bueno, si usamos LED ya no tenemos elementos auxiliares, pero si usamos, como todavía se usa en la mayoría de las calles de Tucumán, sodio, o peor, más para atrás todavía, mercurio, hace falta un balasto, ¿no es cierto? O sea, que haga de estabilizador de la corriente eléctrica. Ahora, cuando va LED, ya no hace falta. Entonces, al margen de cómo está la luminaria, hace falta que se cumplan una serie de características ópticas, mecánicas y eléctricas, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir características ópticas? Justamente la luminaria se, se diseña de tal manera en que la luz vaya hacia donde ustedes quieren que vaya. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo quiero iluminar una vía pública en la cual quiero iluminar la calle y también un poco la vereda, la luz tiene que salir un 80%, por dar un porcentaje, hacia la calle y un 20% hacia el lado de la vereda. Ahora, si yo estoy en una ruta y quiero iluminar esa ruta, o esa autopista o lo que sea, yo ya no necesito iluminar hacia atrás. Toda la luz, ¿no es cierto?, va a tener que ir sobre la calzada. O sea, y eso se diseña justamente cuando uno diseña la luminaria. Las características mecánicas son las que deberá soportar en caso de vibraciones, en caso de que haya muy mal clima, en caso de que esté soportando vientos, o etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con las condiciones a donde está sometida esa lámpara. Y las eléctricas, bueno, deberán soportar la tensión de red, etcétera, etcétera. Por eso dice que a nivel de la óptica, bueno, ya me adelantaba en esto, pero es responsable del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara. Yo lo que necesito es que a través de ese diseño, la mayoría de la luz vaya hacia donde yo quiero y se distribuya de la manera que yo quiero. O sea, yo no quiero que cuando yo ilumino una calzada salga como la luz de la linterna hacia la calle. No, yo necesito que se expanda la luz en el sentido horizontal, o por llamarlo mejor dicho, en el sentido longitudinal de la calle y poca luz hacia el frente, porque yo no quiero iluminar la vereda del frente, yo quiero iluminar la calle. Entonces yo, a través de mi luminaria, logro manejar la distribución de la luz. A su vez, a través de la misma luminaria evito o trato de evitar que tenga el menor deslumbramiento posible para que eso encandile lo menos posible a los usuarios. ¿Cómo es entonces una luminaria? Bueno, todo aquel que ha tenido un poquito de atención y ha mirado para arriba ha visto cómo son las farolas de la calle, las luminarias, ¿no es cierto? Es una carcasa o una armadura, normalmente de aluminio, que tiene una tapa y tiene un espacio previo donde va la lámpara o el reflector, donde en el caso del sodio y el mercurio iba el equipo eléctrico. Tiene un filtro, a veces sí, a veces no. Este es un vidrio que está previsto para altas temperaturas, cuando la lámpara así lo requería, y tiene una junta para que no entren ni los bichos ni el agua. Pero los bichos te han visto que entran por todos lados, sobre todo en Tucumán. Es más, esta tapa tiene que ser removible fácilmente para que pueda ser realizado el mantenimiento de ese vidrio, porque todos los bichos se juntan sobre el vidrio y la tierra también. Entonces, para limpiar esto
que es fácilmente removible y a su vez también para poder cambiar la lámpara que va alojada acá. Esa es una luminaria tipo, digamos. Todas son así, todos eran así, más que nada. O sea que la armadura y la carcasa está fabricada con materiales resistentes, chapas de acero, ya normalmente ya son de aluminio. El vidrio es un vidrio prensado, o sea que tiene, no es un vidrio transparente totalmente, sino que tiene, son como, como son a ver, las lámparas de los autos. Ustedes por ahí han visto los autos de algunos. Si ustedes miran la lámpara, el faro, como le llamamos nosotros, tiene como pupito el vidrio del lado de adentro. Y eso es justamente para poder dirigir la luz hacia donde yo quiero que vaya. ¿Mm? O sea, eso es lo que forma el vidrio, que es la, como les decía, la que va tapando a la luminaria, a la lámpara. El equipo eléctrico, bueno, es el portalámpara, ¿no es cierto? Más lo necesario o no para el arranque y funcionamiento de la lámpara. Los LED no le hace falta este tipo de cosas. Y bueno, el reflector, o sea, el reflector es lo que está por atrás de la lámpara, que a veces parece un espejo, pero en realidad no lo es. Está diseñado justamente para dirigir el flujo luminoso en la dirección donde yo quiero, como les decía. Si quiero que vaya hacia el frente, hacia el costado, hacia atrás, etcétera, eso lo voy a lograr con este reflector que va por atrás de la lámpara. Está fabricado por lo general en chapa de acero, a veces son láminas muy finitas porque solamente tiene la función de ser un espejo. ¿Mm? Bueno, luego está el filtro, que, es el que se acopla con difusores para disminuir la radiación ultravioleta o infrarroja. Esto ya no se usa más en el caso del LED, ¿no? Y está la junta, bueno, el refractor ya hemos hablado, y la junta de goma, que es la que, como les decía, está acá sellando a todo el artefacto. La luminaria LED tiene, como decía hace un ratito, los mismos componentes que la luminaria, pero tiene un cambio muy importante porque es mucho más chiquita, mucho más chiquita, mucho más finita, porque los LEDs van en un solo plano, ¿ah? Y la distribución del LED ya no le hace falta que tenga el espejo como tiene la lámpara, sino que la distribución se logra con la ubicación del LED dentro del panel donde va montado. Entonces acá esto es muy finito. Miren el anterior. Acá esto era grueso porque iba la lámpara tiene su volumen. Entonces acá iba la lámpara, arriba de la lámpara, por ahí, por adentro, estaba el reflector. Con la LED ya no, porque no hace falta el reflector. El propio LED es el que dirige, de acuerdo a cómo uno lo ponga, dirige la luz. Bueno, ¿cuáles son las características que debe tener una luminaria? Bueno, deben ser sólidas, obviamente, ¿no es cierto? Debe ser sólida, confeccionada en un material que resista las condiciones de trabajo, o sea, esa la sabemos de entrada, si es un lugar muy seco, si es un lugar muy frío, si es un lugar que corre muchos vientos, si hay mucha temperatura en exceso, ¿no es cierto? No es lo mismo iluminar en Tucumán, Santiago del Estero, que iluminar en Tierra del Fuego. La humedad del ambiente es muy importante porque eso hace a que se penetren más o menos humedades dentro de la lámpara, dentro de la luminaria, y eso obviamente que va en detrimento del sistema en general. O sea, en la medida que entra humedad, los contactos se empiezan a oxidar, los propios LED también se empiezan a humedecer, etc. Y desde el punto de vista estético, es importante que las luminarias no desentonen en el medio arquitectónico, si estamos iluminando un monumento, una fachada de una casa, o del ambiente en el que están emplazadas. O sea, lo ideal, hay dos maneras, dos criterios que se pueden usar. O tratar que pase lo más desapercibida posible, y la pintan de verde, la pintan de gris, etcétera, para que no se la vea a la lámpara y a la columna en general, o se la resaltan para que se la vea justamente como elemento
eh, arquitectónico que, bueno, es mejor verlo que quedarse a media tinta. O lo tratamos de borrar, que no se lo vea, o lo resaltamos. Son distintos criterios que cada uno es válido de acuerdo a su condición. ¿Cuáles son entonces las maneras de alumbrar la vía pública? Bueno, el alumbrado de vía pública, como ustedes ya saben, se consigue mediante el uso de luminarias ubicadas en postes o mástiles o columnas, le llamamos nosotros también, y hay distintas maneras de ponerla a esas columnas o postes. Y eso depende del uso que se le va a dar. Hay uno que se llama unilateral, hay otra que se llama zigzag, otra que se llama en oposición, y ahora vamos a ver cada una de esas. O sea, la unilateral consiste en la ubicación, como su nombre lo indica, de todas ellas del mismo lado de la calzada. Hay muchas calles en Tucumán que están iluminadas así, muchísimas. O sea, todas las calles que están, por ejemplo, dentro de las 4 avenidas, eh, pero no son céntricas, están iluminadas en forma unilateral. De una sola vereda están puestas las luces. A veces depende, como les digo, del uso que tiene la calle. Luego hay otro que se llaman zigzag o 3 bolillos, que están puestas, ya vamos a ver el dibujito, salteándose una contra otra, y forman un triángulo que van distribuyendo la luz de muy buena manera. Otra forma es en oposición, o sea, están ya usando 2 lámparas, una frente a la otra. Pero más claro está viendo los dibujitos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de distribución de las luminarias? En este caso, tenemos la distribución unilateral, que como ven acá, están puestas todas sobre una sola acera. La otra manera es la 3 bolillos. O sea, está una puesta aquí, otra al frente, en el medio de estas dos, y esta queda en el medio de estas dos, y de esta forma va formando triángulos, en los cuales la distribución luminosa es bastante buena, es mucho más prolija y más pareja que esta. Luego tenemos de esta manera, que es la que la llamamos enfrentada, en el cual depende del ancho de la calle, nosotros podemos poner una lámpara de un lado y otra enfrentada en la otra acera. Y finalmente, la que se usaba antes, hace mucho, ¿no es cierto?, que es la que está en el centro de la calzada, y que iba colgada, no iba con postes, obviamente, sino que iba colgada de las medianeras o bien con algún poste puesto acá. Antes, ustedes no se acuerdan porque eran muy chicos ni habían nacido, las calles se iluminaban de manera mucho menos que ahora, ¿no es cierto? Entonces, al principio las calles se iluminaban. ¿Solamente dónde? En las esquinas. Y en las esquinas era para qué? Para que no choquen los carruajes, más o menos. Ese era el punto de cruce, era el punto peligroso. Y no tenía en cuenta al desplazamiento peatonal. En la medida que la cuestión de seguridad de los peatones y la electricidad fue progresando, ¿no es cierto? Se fueron cambiando este sistema que, como les digo, antes estaba en medio de, uno estaba en la esquina, otro estaba en medio de la calle, en medio de la cuadra y otro en la otra esquina. En la medida que fue pasando el tiempo, las lámparas se fueron acercando hasta que normalmente, como es ahora, hay 4 por cuadras, cada 25 metros más o menos, entre 20 y 25 metros. Siendo de esta manera o bien de esta manera en la mayoría de las calles tucumanas. Como les decía entonces, la disposición de las luminarias se recomiendan según la relación entre ancho de la vía y la altura del montaje, o sea, la altura de la columna. La distribución unilateral se recomienda si el ancho de la vía, de la calle, es menor que la altura del montaje de las luminarias. Para que ustedes más o menos tengan una idea, las luminarias, de acuerdo al tipo de calle, van entre 6 y 9 metros, siendo 9 para avenida. La de zigzag es cuando está comprendida entre 1
y 1,5 veces la altura del montaje. Y la bilateral, apareada ahora, ¿no es cierto? Porque esta sería la unilateral y esta es la bilateral apareada, es si es mayor a 1,5 veces el ancho de la vía. Entonces, supongamos que también tenemos la posibilidad de iluminar una avenida. En una avenida ya tenemos la dificultad de que no podemos contar mucho con la luz del frente, como es una calle de 6 metros. Una avenida también depende, por supuesto, del ancho de la platabanda, que lo que podemos llegar a tener en cuenta a la hora de iluminar. Entonces, en una avenida con calzadas diferenciadas, o sea que están separadas una de otra, una manera sería con iluminación unilateral, en la cual esta está enfrentada a esta otra, pero está lejos. En realidad, acá en el medio puede haber cualquier cosa. Luego tenemos, cuando la platabanda es angosta, como tenemos en Tucumán en muchos casos, donde tenemos columnas a tres bolillos. En Tucumán, en realidad, la mayoría no están a tres bolillos, están enfrentadas, pero hay algunos casos hay. Pero normalmente están en la platabanda, pero también enfrentadas. No está en este caso del doble del trebolillo. Más bien tenemos en platabanda y enfrentada en la vereda. Acá tenemos así, por ejemplo, la avenida Sarmiento. Es fácil de ver. El problema con la avenida Sarmiento es que los árboles que están en medio de la platabanda han ido tapando la iluminación. Eso ha generado bastante problema porque había que decidir entre los árboles y las lámparas. Finalmente se tomó una decisión bastante buena, que es la de bajar la altura de las lámparas. De esa manera se ha podido mantener muchos de los árboles de la platabanda y seguir con ese mismo tipo de iluminación sin un costo muy importante. Y hay otro caso en el cual la iluminación es solamente la platabanda, donde tenemos este caso. Por ejemplo, lo tenemos en la avenida Mata de Luna, donde la calle es ancha y aunque en el medio no hay nada, o sea, no hay platabanda, pero la vía en sí, la calle, la vía de circulación es ancha, tiene 3 carriles, entonces no se puede contar con la iluminación del frente, entonces ni se puede poner colgando en el medio, ni se puede poner poste porque entre vía y vía hay solo una línea. Entonces se opta por este sistema unilateral enfrentado. Siendo un poco más prolijo a la hora de definirla, entonces podemos decir que la unilateral son puntos de luz que están situados del mismo lado de la vía. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando el ancho de la calzada sea igual o inferior a la altura del montaje de la luminaria. Y acá vemos. Cuando esta relación, ¿no es cierto? Miren acá está más lindo. Se utiliza cuando entonces, cuando esto sea igual o inferior al ancho de la calzada, cuando H. Cuando 3 bolillos o zigzag, cuando el ancho de la calzada A sea 1,5 veces la altura del montaje. O sea, esto 1,5 veces esto. En realidad el dibujito debería ser más ancho para que corresponda a esta relación de 1,5. Pero ven cómo van salteándose. Este está en el medio de estos dos. Esta. Y acá se vuelve a repetir el dibujito. El próximo de este estará a esta altura, o sea, en el medio de entre este y el próximo. Es bueno la tres bolichos. La enfrentada es cuando es mayor a 1,5 veces la altura de montaje de las luminarias. Este es el caso de mayoría de las calles tucumanas. Cuando el ancho de la media sea superior a los 3 metros, la ubicación de las luminarias será como si se tratara de 2 vías. O sea, cuando dice acá media, en realidad es la platabanda. Este está sacado de España, por eso dice mediana o media. Pero en realidad es platabanda. O sea, cuando
la platabanda sea mayor de 3 metros, se hará como si fueran 2 vías. Pero no dice de que cuando esa platabanda sea una línea nada más, también tiene que ser igual, porque si no los autos van a chocar todas las columnas. ¿Mm? Como sería si pusiera en este caso acá en la mata de luna una línea de luces por el medio. Ahora, ¿qué me exige esta iluminación? Que acá no vaya en realidad la luminaria en el borde, sino que la luminaria tiene que tener un brazo. Y fíjense ustedes, justamente en la mata de luna, uno no se da cuenta, pero el brazo es muy largo, porque trata de llegar lo más posible al medio de la calzada. Eh, Pero, bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, donde tenemos esta platabanda, como les decía hace un rato, este es el caso de la Avenida Sarmiento, ¿m? Donde, como les decía hace un ratito, la luz no está pegada al poste, obviamente tiene un brazo hacia ambos lados, pero en la Avenida Sarmiento tenemos la colaboración aparte de una enfrentada acá. ¿M? En Tucumán, todas las avenidas de los primero y segundo anillo están iluminadas igual. O sea, con la platabanda, en la medida que se pueda, en el medio y con la enfrentada en el lado de la acera. La que le llaman catenaria o la antigua, digamos, ¿no es cierto? Es cuando los soportes están entre 50 y 100 metros uno del otro. En Tucumán casi no tenemos eso porque estamos justamente tratando de cambiar toda la iluminación pública y llevamos de que la distancia no supere entre los 20 y los 25 metros. Y esto se usa cuando entre luz y luz hay más o menos 50 metros. Imagínense que es muy mala esa iluminación. Pero bueno, también existe. Eh, Chicos, quedan un poquito, aproximadamente 4 minutos. Necesito hacer una llamada de teléfono, así que lo dejamos acá y seguimos en un ratito ya con la nueva dirección, por favor. Muy bien, profe. Dale, profe. Bueno, Nos vemos en un rato. Bueno, una cosa a tener en cuenta, muy importante, sobre todo en las ciudades, son los pasos peatonales, donde las luminarias, ¿no es cierto?, hay que colocarla pensando a dónde va a ser el paso, justamente para que no quede del lado oscuro del cono, digamos, de distribución de la luz. Entonces, en este sentido, dice vía con una calzada y un único sentido. O sea, supuestamente, ¿por qué está acá? Supuestamente para que cuando el auto venga de un lado, la luz le llegue justamente donde está el cruce peatonal. Cuando tiene doble sentido la circulación, entonces hay una luz de este lado y una luz del otro lado de la vereda del frente, cosa que si el auto viene por aquí, como está acá, hay una luz que está iluminando en el cruce peatonal. Y hay una cosa que justamente en el caso de Tucumán se da mucho, porque nosotros tenemos árboles que crecen mucho por nuestro clima, entonces tenemos árboles que son muy lindos, pero realmente no son buenos a la hora de compatibilizar la cuestión de los árboles con la iluminación, porque las tipas, por ejemplo, los lapachos se hacen grandes y tienen justo la altura que tienen las luminarias. Entonces hay que empezar a podar los árboles, pobrecitos, a dejarlos mutilados, para donde cae justo el árbol donde está la lámpara. Entonces, en realidad, cuando uno diseña una ciudad, tiene que fijarse muy bien qué tipo de árboles va a poner, para que no compita el árbol con la luminaria. Entonces, normalmente dice que hay que considerar la presencia de los árboles de la vía pública. Si estos son altos, de 8 a 10 metros, las luminarias se sitúan en su misma altura. Pero si son pequeños, las farolas usadas serán más altas que esto, de 12 a 15 metros de altura. En este caso, dice, es recomendable la poda periódica de los árboles. Bueno, eso es justamente lo que pasa en Tucumán, que todos los años hay que andar cortando los árboles, pobrecitos, para que
no crezcan de acá debajo de la lámpara. Bueno, este es un ejemplo. Miren esta calle angostita, que en Argentina no es, obviamente, esto seguramente en Europa. Todavía están las luces colgadas del medio. Esto parece una calle de Italia, de algún lado así. Ahí se usa, pero ¿qué es lo que pasa? Están en el medio, pues están cerquita, no están cada 50 metros. Hay distintos tipos de brazos, algunos muy bonitos, ¿no es cierto? Esta columna, por ejemplo, no es como la que estamos acostumbrados nosotros, que tiene una parte recta y después un brazo. Esas son las que tenemos nosotros. Estas otras son algo mucho más estilizado y ven como la misma columna va girando, se va torciendo y va haciendo que la luminaria quede en el centro de la calle. Son bonitas estas. Y acá uno la ve que están a trebolillo, ¿ves? A la hora de iluminar rutas, carreteras, tenemos que tener en cuenta también algunos cuantos factores para diseñarla. Normalmente, ¿qué vamos a tener en cuenta? El tipo de vía, si es autopista, autovía, o sea, tiene dos manos o una sola mano, si es una ruta convencional en su ancho, ¿no es cierto? A dónde está situada y cómo es el trazado, digamos, ¿no es cierto? Eh, complicado, es recto, es sinuoso, etcétera. Luego hay que tener en cuenta puntos singulares, como son los cruces, las intersecciones, los, los nudos complicados, ¿no es cierto? Cuando hay cruces de autopista o cosas así. Ustedes han visto, por ejemplo, donde hay nudos complicados o cruces, se cambia la iluminación y se ponen grandes torres que iluminan todo alrededor. En el acceso norte se puede notar eso, por ejemplo, donde la Salta se convierte en ruta a la altura del Libertad, por ahí. Entonces ahí hay grandes columnas que iluminan justamente el cruce de lo que sería la Salta ya ruta y la Francisco de Aguirre, que también ya es casi ruta ahí. Y bueno, hay que tener en cuenta también, como ya lo hemos visto antes, la intensidad y la composición del tránsito. Para determinar si la instalación es adecuada y cumple con todos los requisitos de seguridad y visibilidad necesarios, hay algunos parámetros que sirven solo como criterio de calidad. Esos parámetros pueden ser por coeficiente de uniformidad, por deslumbramiento o un coeficiente de iluminación de los alrededores. Por ejemplo, lo que decía hace un rato acá un compañero, acá el coeficiente de uniformidad es malo. ¿Por qué? Porque entre lámpara y lámpara hay un cono de sombra. Entonces quiere decir que si usted va circulando, va a tener un punto de mucha luz, otro oscuro, mucha luz, oscuro. Si anda 5 cuadras no pasa nada. Pero si eso fuera una ruta, al rato nomás le causa un cansancio en los ojos muy importante, porque justamente el ojo está viendo mucha luz, poca luz, mucha luz, poca luz. No parece, no parece molesto, pero al cabo de un rato da un cansancio ocular importante. Y hay que ver, por ejemplo, cómo se iluminan los puntos que son distintos al trazado normal. Por ejemplo, acá esto es un puente. Entonces, en el puente yo no puedo poner las columnas, pero la ilumino, le cambio justamente la iluminación y busco un criterio arquitectónico para que no encandile, pero ilumine la ruta. Y de paso esto sirve para iluminar a los peatones. Bueno, hay muchas maneras, la verdad, de iluminar exteriores y vías de iluminación. Esto está un ejemplo de un jardín. Usted puede iluminar un jardín con una farola alta o puede iluminar con farolas bajitas. Acá la idea es que esto ilumine el senderito este. Cuando nos referíamos hace un rato al criterio de uniformidad, se refiere a la relación entre la iluminancia mínima y la media. Ese coeficiente es lo que nos da a nosotros un índice de cómo está hecha esa distribución. Siempre se mide, obviamente, a lo largo de la calzada o de lo que yo estoy justamente iluminando. Y si tengo la uniformidad mínima, va a ser la mínima sobre la máxima.
y este mide la diferencia que esta es la mínima sobre la media. ¿Mm? Respecto del deslumbramiento, hay alguna manera de evaluarlo. O sea, y se le pone un grado de molestia. Cuando la molestia es muy fuerte o insoportable, es de grado 1. Eso quiere decir que la evaluación del alumbrado, yo diría que es mala. Cuando eso es de grado 3, o le llamamos nosotros que es molesta, o sea que yo lo veo que es molesto, me molesta, pero no es insoportable. Entonces, ¿cómo podríamos decir que esa iluminación es inadecuada? O sea, le falta un poco, no está del todo bien. Cuando ese deslumbramiento yo lo estoy sintiendo, pero es admisible, digamos, puedo vivir con eso, la podríamos evaluar como regular. Y cuando ese deslumbramiento es satisfactorio, o sea, yo lo veo, sé que existe, está la luz, voy circulando, pero no me molesta, podemos decir que es bueno. Y cuando el deslumbramiento en realidad es imperceptible, está todo iluminado, pero yo no siento la presencia de la luz, o sea, no siento la presencia de la fuente luminosa, yo diría que es excelente, digamos. Ese es justamente lo que yo trato de lograr, que sea inapreciable. ¿Mm? Yo no lo veo a la lámpara, no la veo a la luminaria, pero siento la luz justamente eh, eh, actuando. ¿Cómo le puedo decir? En el caso, por ejemplo, de la iluminación cenital, que es la que va distribuida por los perímetros de las paredes y la luz que va hacia el techo, es excelente esa, porque yo no veo las luces, sin embargo, veo y siento la iluminación. Eso es justamente lo mejor que se puede hacer. Obviamente que eso no se puede lograr en iluminación de exteriores, porque la luz no rebota en nada. Justamente yo tengo que hacer que iluminar la vereda, iluminar la calzada, iluminar un monumento, etcétera. Es mucho más difícil. Vamos a ver para aquí. Me molesta esto. Bueno, ¿cómo lo sacamos? Vamos ahí. ¿Cómo consideramos nosotros el coeficiente de la iluminación de los alrededores? O sea, ¿cuál es la influencia de los alrededores? O sea, surrounding ratio. Bueno, sí, la influencia del exterior. Y es, por ejemplo, no es lo mismo como le daba yo el ejemplo, iluminar una calle, la calle 25 de Mayo al 200, donde tengo muchas cosas que me están contribuyendo a mi iluminación. O sea, mi zona limítrofe está siendo invadida, por suerte en este caso, por otras luces que me colaboran y me aumentan la cantidad de luz que llega a la calle o a la vereda, que es por donde yo quiero medir a ver cómo está mi iluminación. O sea, en este caso, yo, ¿cómo saco ese límite? Es un criterio de tomar de una vereda de 5 metros, digamos. O sea, eh, si yo desde aquí, de estos 5 metros, me llega la iluminación desde aquí hasta la calzada, es porque estoy teniendo un, un radio, digamos, que me está ayudando, colaborando a la calzada. Si no llega, bueno, es como si como si no existiese. ¿A qué altura? Hemos hablado mucho de la columna, pero nunca hemos dicho la altura verdadera que debería tener. Depende, ¿no es cierto?, del flujo luminoso con el que yo quiera trabajar o con el cual esa calle, hay tablas que me dicen para una calle que tiene una circulación, por decir cualquier cosa, de 50 autos por minuto, le hace falta un flujo luminoso, hay tablas ya para eso, dice que va entre 4.500 lúmenes, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a tener la altura de mi luminaria, porque si yo bajo
la hago muy bajito, ahí pongo 9000 y la pongo a 5 metros, ¿qué voy a tener? El caso anterior de deslumbramiento. ¿O qué voy a sentir? Lo que sentía hace un rato el compañero, que tenía luces muy fuertes y a los cuantos metros había oscuridad. Cuando el flujo luminoso va de 9000 a 19000 lúmenes, la altura va de 7,5 a 9 metros de altura. Y cuando es mayor, o sea, ya para grandes columnas, esto va más de 9 metros. O sea, estos son los nudos que les decía, como el de Libertad o de las autopistas. La iluminación media, que yo quiero, ¿no es cierto?, que se quiera obtener, depende de la relación entre la distancia de separación entre la luminaria y su altura. Por ejemplo, con la luminancia media tiene que ser menor de 2 igual, menor a 7, la relación separación-altura es de 4 a 5. Bueno, hay distintas tablitas, yo les dejo las tablas en la biblioteca del aula virtual, no se lo voy a pedir porque no vale la pena que se lo sepan de memoria, porque existen todas las tablas para este tipo de cosas. Pero hay una relación, que es lo que me interesa que sepan, entre la iluminancia media, ¿no es cierto?, igual a 2, entre 2 y 7, o menos que 7, mejor dicho, y está una relación entre la separación entre sí y la altura. También depende el tipo de alumbrado, a tener en cuenta el coeficiente de mantenimiento. ¿Se acuerdan que hemos hablado en el caso del método Lumen, donde el mantenimiento era un factor importante? Entonces, ese mantenimiento depende del tipo de luminaria. Nosotros no vamos a tener, por nuestro clima, ni abierta ni ventilada, vamos a tener siempre hermética. Entonces, nuestro factor recomendado es 0,8, 0,87, el factor de mantenimiento. Bueno, esto en realidad habla de que lo que ya sabemos, que los LED frente a la lámpara de descarga y la incandescente son mejores. Son mejores en el sentido de que consumen mucho menos y por lo tanto tienen un mayor ahorro energético. Ahora están empezando a aparecer lámparas LED de iluminación de exteriores, en la cual cada una tiene su pantallita solar fotovoltaica. Entonces no hace falta ni siquiera hacer el cableado. Estas luces lo que tienen es una pequeña batería que junta la luz del sol durante el día, la acopia o la guarda en una batería y usa esa energía durante la noche. Al día siguiente vuelve a cargar durante el sol y así. Ahora, verdaderamente no me pregunten qué pasa después de una semana de lluvia como en Tucumán. Obviamente que son células fotovoltaicas muy sensibles y que pueden recoger energía con muy baja iluminancia exterior. Pero obviamente que es lo ideal. O sea, estamos iluminando con energía fotovoltaica, lo cual Pero, es profe, ¿esa no tiene buenísimo. un gasto de mantenimiento más alto? Sí, sí, obviamente que sí, porque como ustedes saben, las células fotovoltaicas están mirando hacia arriba, o sea, mirando hacia el sol. Y obviamente ahí es donde se deposita toda la tierra. Entonces requiere un mantenimiento mucho más cuidadoso, ¿no? Y un programa de mantenimiento que hay que respetar, porque hay que ir a sacarle la tierrita que se junta justo arriba de la célula, fotocélula. Y los bichos y todas esas cosas que tenemos en Tucumán. Entonces el mantenimiento es muy importante. Pero también es cierto que no consumen energía eléctrica, no consumen energía eléctrica de la red. Y eso es muy bueno, muy bueno. A su vez, permiten iluminar en zonas donde por ahí no llega la energía eléctrica. Supongamos yo quiero iluminar una parte, pongamos la ruta Tafí del Valle, Una donde escuela en no hay... Alfama. ¿Cómo? Una escuela en Alfama. Sí. Supongamos que hay tramos donde yo quiero iluminarlo porque son peligrosos. Tenemos varios tramos peligrosos en la ruta Tafí del Valle. Pero no hay manera porque no llevo yo ahí mi línea de media ni de baja tensión a lo largo de toda esa ruta, porque no va a ningún lado. La línea de alta va por otra parte. Entonces sería muy bueno si yo pudiese poner iluminación con células fotovoltaicas, porque no me hace falta llevarle energía específicamente a ese kilómetro
que es complicado y yo deseo iluminarlo. O sea que es una solución muy interesante y ojalá que se desarrolle lo más rápido posible para que pueda ser usado en todos lados. Por supuesto que esas luminarias valen el triple que las comunes, pero de existir existen. Quiere decir que es una cuestión de que el mercado se ponga la pila y le dé pata para que se desarrolle lo más rápido posible y lo mejor posible. Ustedes saben que la tecnología va avanzando a paso agigantado. Ayer he comprado, por ejemplo, una lámpara LED que traía incorporado ya una célula fotovoltaica. ¿M? Entonces, que lo que hace de comando y prende o apaga de acuerdo directamente a la cantidad de luz que hay. Entonces yo no tengo que andar comprando como antes la célula fotovoltaica para que me comande ese foquito o esa lámpara. Ya directamente la lámpara viene con célula, disculpen, incorporada. Es buenísimo. En realidad valía 350 pesos. Es muy bueno. El tema es que cuando se quema la lámpara hay que tirar todo el sistema, que viene uno dentro del otro, pero uno ni lo ve. ¿A qué voy con este ejemplo? Que realmente la tecnología va a paso agigantado y vamos a ver cosas muy buenas probablemente en corto plazo. La lámpara esta LED, volviendo a lo de recién, se usan para ir reemplazando a las de vapor de mercurio, que era la luz azul, ¿no es cierto? O azulina, y obviamente a la luz del sodio, de alta y de baja presión. Cada vez el LED va avasallando más a todos los tipos de iluminación. En la medida en que la tecnología va produciendo mejores LED, las luminarias van progresando, obviamente. Bueno, para el cálculo, porque hasta ahora no hemos hablado nada de cálculo y no me interesa que ustedes aprendan a calcular iluminación de exteriores. Me interesa que sepan que existe, porque esto verdaderamente es una especialización muy importante. Pero, ¿cómo se calcula, digamos, la iluminación de exteriores? Teniendo en cuenta todos los criterios de los cuales acabamos de hablar, porque hemos hablado de criterios nada más, y usando lo que se llaman los diagramas polares o curvas isolux. ¿Qué son las curvas isolux? Se consiguen a partir de las características de la fuente luminosa, o sea, el flujo o intensidad luminosa, y dan información sobre la forma y magnitud de cómo es la emisión de estas. O sea, las curvas, los diagramas polares, o isocandela también se llama, dependen de la fuente luminosa, dependen de la luminaria, nada más que de eso, de cómo sale la luz y cómo se distribuye esa luz, ¿no es cierto?, de la luminaria. Por el contrario, las curvas isolux, como dice su nombre, de igual luz, hacen referencia a la iluminancia y al flujo luminoso referido por la superficie. O sea, uno es de cómo sale la luz de la luminaria y otro tipo de curva es cómo llega esa luz a la superficie que yo quiero iluminar. ¿Me han logrado entender esa diferencia? Alguien que diga algo. ¿Cómo, profe? ¿Quiere que lo diga de vuelta? Sí. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, o sea, para hacer cálculo de iluminación de exteriores, sobre todo de vías de comunicación, se usan dos cosas: los diagramas polares y las curvas isolux. Los diagramas o curvas polares o isocandela, les leo y después les explico de nuevo. Se consiguen a partir de las características de la fuente luminosa, o sea, el flujo o intensidad luminosa, y da una información sobre la forma y magnitud de la emisión luminosa de estas. Dicho en castellano, los diagramas polares o isocandela dependen de la luminaria, o sea, de cómo es el foco, por decirlo en tucumano, y cómo se distribuye esa luz dentro de esa luminaria. O sea, cómo es la consola donde va metido el foco y cómo se distribuye la luz.
se distribuye en forma pareja, se distribuye hacia el frente, hacia atrás, hacia el costado, causa el problema que decía el compañero hace un rato, que ilumina muy concentrado, etc. Eso se llama diagrama polar. O sea, cómo se distribuye y sale la luz de mi ente emisor, que en este caso se llama luminaria. Ahora, las curvas isolux, que si yo le hago una etimología de la palabra, quiere decir igual luz, igual cantidad de luz, hacen referencia a las iluminancias y al flujo luminoso recibido por la superficie. O sea, yo lo que veo es cómo ha llegado la luz que ha salido de esa iluminancia al piso o a la superficie que yo quiero iluminar. O sea, unos dependen de dónde sale y otros depende cómo llega la luz a mi superficie a iluminar. Veamos cómo son estos diagramas o curvas. Supongamos que yo tengo acá mi columna y acá tengo mi vía, mi calle, por decirlo de alguna manera. Como ven, la columna está del lado de la vereda, no sé, 80, 1 metro 50, lo que corresponde. Entonces yo quiero saber cómo se distribuye la luz en distintas distancias que me va dando este vector que representa la intensidad luminosa. Les leo lo que dice ahí. En estos gráficos, la intensidad luminosa, ¿se acuerdan lo que era la intensidad luminosa? Era un vector, ¿no es cierto? Se representa mediante un sistema de 2 o 3 coordenadas, acá abajo. Yo a este vector lo puedo descomponer en uno vertical y en otro de este sentido. La primera, esta I, representa el valor de la intensidad luminosa en candelas e indica la longitud del vector. Es una cuestión gráfica. Yo puedo decir, si esto tiene 1 metro igual a 1000 candelas. Ahora, ¿cómo se distribuye eso? Depende del ángulo. El ángulo C, acá. El ángulo C indica el plano vertical y mide la inclinación respecto del eje vertical de esa luminaria. Si esto está a 45 grados, no va a iluminar igual que si esto tuviera a 90 grados. Si yo la pongo a esta lamparita en este sentido, la luz ¿para dónde va a salir? Va a salir toda para acá. Nada va a ir casi hacia la calle. Entonces depende de cómo esté puesta esta luminaria, va a ser la distribución de luz que haga. Y depende del ángulo que yo tome, me va a ver reflejada en distintas formas de curva. Esto es candelas y esto es grados. Esa es la curva o distribución luminosa, o diagrama polar, disculpe. En este caso, les leo y ya les explico, los ángulos entre 0 y 180 quedan del lado de la calzada. Veamos, entre 0 y 180 están a lo largo de la calle, ¿ven? Y los comprendidos entre 180 y 360 en la acera. O sea, 290 y 270 son perpendiculares al borde del luminario. ¿Va? Yo tengo acá los 180 y en este sentido los 90 y 270. ¿Cómo se distribuye acá? A ver, supongamos que acá en el 0 yo tengo plantada mi columna. Ahí está mi columna. Vamos a sacar esto para arriba. Si yo tengo acá mi columna, este diagrama, si la lámpara y la luminaria fuese buena, este punto debería ser igual a este otro punto. O sea, se vería reflejada, espejada, digamos, ese diagrama. Y es acá como yo veo que acá tengo 200, acá tengo 175, acá tengo, en la medida que yo me aleje del foco, o sea, acá está puesto el foco, está puesto sobre la vereda o sobre algún lado de la calle. En la medida en que yo me aleje, voy ahí teniendo menos iluminación.
Esto es lo que me va indicando la cantidad de luz de acuerdo a la distancia que yo me voy poniendo. De todos modos, ustedes no van a usar esto, no lo van a ver, pero sí me interesa que sepan que están las curvas ISOLUX y las curvas de distribución luminosa o de intensidad luminosa. Entonces, cuando yo lo veo a esto mismo dibujado, si yo lo dibujase en la calle, tendría esta manera o estas curvas que parecen extrañas, pero van siguiendo el ángulo. Por eso es que parecen extrañas. Bueno, hasta ahí con la iluminación de exteriores y de calzado. Queda